Sean ustedes bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast, donde exploraremos el lenguaje del vallenato, una mirada semiótica a la cultura de Valledupar. Yo soy Iván Darío Jaramillo. Y yo soy Geraldine. Hoy los invitamos a hacer un recorrido por las letras, los signos y los símbolos que componen este género musical tan arraigado en nuestra región. Junto a mi compañera Geraldine elegimos este formato debido a que creemos firmemente que el vallenato es como esa expresión oral y sonora, debido a que se enriquece mucho más cuando se analiza desde la palabra hablada, desde la emoción de la voz y por supuesto desde la música. Exactamente, Iván. Nuestro objetivo es que a través de este episodio cada oyente pueda construir su propia interpretación de los mensajes que se esconden en las letras vallenatas. Hablaremos de intertextualidad, de valores culturales y aplicaremos además herramientas de análisis semiótico para entender el significado profundo de estas canciones que son propias de nuestra región Caribe. Siguiendo con este podcast, analizaremos una breve descripción de los temas que vamos a tratar a continuación. Inicialmente en este episodio vamos a hablar de 3 conceptos claves. Primero, la articulación, que se refiere a cómo se conectan distintos elementos, como la letra, la melodía y los símbolos culturales para formar un mensaje con sentido. Luego, la intertextualidad, que se trata de cuando una canción se relaciona con otras, la cita de manera directa, de manera indirecta, con historias, personajes y discursos previos, creando un diálogo entre textos musicales. Y por último, no menos importante, está el análisis semiótico, que nos permite descubrir los signos, símbolos y significados ocultos en las canciones, es decir, nos permite entender qué nos quieren decir más allá de lo que nosotros podemos escuchar que pronuncian estos intérpretes. Y continuando con este podcast, analizaremos el vallenato como fenómeno comunicativo. Inicialmente, pensemos en el vallenato no solo como un género musical, sino como un verdadero lenguaje. A través de sus letras comunica experiencias, emociones, valores y sobre todo tradiciones. Desde sus orígenes ha sido una forma de narración oral de la vida cotidiana. Eso es lo que llamamos articulación, ¿verdad? La manera en que las letras, la melodía, el ritmo y expresiones populares se conectan para transmitir un mensaje coherente. Podemos verlo claramente en canciones como La casa en el aire de Rafael Escalona, donde se construye una metáfora de protección, amor y ternura. Debemos entender principalmente que el vallenato está lleno de intertextualidad. Esto quiere decir que muchas canciones dialogan entre sí, se citan, se responden, se mencionan personajes históricos, anécdotas locales y versos antiguos. Todo esto va tejiendo una memoria colectiva, una cultura que se transmite de generación en generación. Y esa transmisión es clave. Las historias vallenatas han pasado de abuelos a nietos, conservando la estructura narrativa y la identidad de nuestra región. Si lo miramos desde el punto de vista de la semiótica, podemos identificar signos y símbolos que refuerzan esa identidad, como el sombrero volteado, el acordeón, que está reconocido de manera nacional e internacional, y la misma piquería vallenata. Compañera, y otro tema que me parece fundamental en todo este podcast es la intertextualidad y construcción del sentido en las letras vallenatas, principalmente cuando nos adherimos fuertemente a la intertextualidad. Este concepto nos ayuda a entender cómo las canciones vallenatas dialogan con otras letras, con otras tradiciones e incluso con discursos sociales o históricos. Un buen ejemplo es el Testamento de Escalona, donde el compositor juega con la idea de la herencia y el legado. Estos temas no son solo personales, sino que reflejan valores culturales fuertes en la región, la importancia de dejar algo, de ser recordado y de tener un lugar en la historia oral. Y es así como usted lo menciona, compañera. Otro caso interesante es El cantor de Fonseca, de Carlos Huerta. Allí se reconoce al juglar como el cronista de su tiempo, como el que lleva la voz del pueblo a través de la canción, y eso precisamente fortalece la visión del vallenato como una herramienta para conservar y transmitir identidad cultural. Y un tema fundamental, el vallenato y contexto social. No podemos hablar del lenguaje del vallenato sin reconocer el contexto
contexto social en el que se produce. Muchas de estas canciones reflejan la realidad de Valledupar, del Caribe colombiano como tal, y de sus luchas, alegrías y sobre todo contradicciones. Un ejemplo perfecto de eso es La Gota Fría de Emiliano Zuleta. Aunque muchos la conocen por su tono alegre y competitivo, esta canción es mucho más que un duelo entre dos músicos. Desde el análisis semiótico representa las rivalidades culturales internas del vallenato, estilos diferentes, regiones enfrentadas, maneras distintas de vivir y expresar la tradición. Y sí, compañera, ahí no solo está el duelo entre Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, también está en juego el prestigio, el honor y la identidad de cada uno. La letra está llena de símbolos que remiten al orgullo personal, pero por otro lado, también a la validación social que tiene el juglar dentro de su comunidad. Y si lo pensamos bien, el título mismo, La Gota Fría, es una metáfora poderosa. No es solo una sensación física, sino un signo emocional. Representa ese escalofrío que uno siente al ser vencido o superado. La canción se vuelve entonces una especie de escenario simbólico donde se enfrentan dos maneras de narrar el Caribe. Y es por eso que el análisis semiótico es tan útil, nos permite leer más allá de lo evidente, aunque también hay que decir que este tipo de análisis puede tener críticas. Algunas personas consideran que es subjetivo o que dependen precisamente mucho del contexto o del analista. Y es cierto, a veces aplicar estos fenómenos teóricos puede resultar complejo si no se tiene una base clara, pero al mismo tiempo, esa riqueza interpretativa es lo que hace tan interesante este enfoque. Y en este espacio, para fortalecer el análisis semiótico y críticas al análisis semiótico, hasta el momento el análisis semiótico nos ha permitido entender cómo el vallenato comunica mucho más que historias, comunica símbolos, valores e identidades, y eso es precisamente una de sus grandes fortalezas. Y claro, una de las ventajas más interesantes del análisis semiótico es que nos ayuda a leer entre líneas, a descubrir significados que no siempre son explícitos. Nos permite ver cómo una canción se convierte en un espejo cultural. También nos da herramientas para estudiar no solo las palabras, sino los sonidos, los gestos, los objetos, todo lo que puede funcionar como un signo cultural. Pero como todo enfoque también tiene sus críticas. Por ejemplo, se dice que puede ser subjetivo porque no siempre hay una sola manera de interpretar un símbolo o un mensaje. Además, aplicar un modelo semiótico a profundidad puede requerir conocimientos técnicos que no siempre están al alcance de todos, lo que a veces lo vuelve poco accesible para el análisis cotidiano. Aún así, cuando lo usamos de forma reflexiva, el análisis semiótico se convierte en una herramienta poderosa para entender mejor nuestra cultura, nuestras canciones y a nosotros mismos. Y bueno, hoy recorrimos un camino fascinante entre la semiótica y la cultura vallenata. Vimos que este género no es solo un ritmo alegre o romántico, sino un lenguaje profundo que comunica quiénes somos. Esperamos que este episodio les haya dado una nueva forma de ver y sobre todo de escuchar el vallenato, como un fenómeno cultural, semántico y social que merece ser analizado, valorado y sobre todo conservado. Y gracias por acompañar a mi compañera Geraldine y a mi persona. Recuerden que en cada acordeón, en cada verso, hay una historia esperando a ser contada o interpretada.